Buenos días. Gracias a Dios por este tiempo que es importante para nuestra vida espiritual y que además Dios en su grande amor hacia nosotros a través de su palabra, la Escritura, nos permite ser instruidos. En este día vamos a ver un tema que lleva por título La presión será inevitable. Y así es, estamos viviendo tiempos en los cuales la crisis de varios tipos que vive hombres y mujeres en todo el mundo están haciendo de ellos una presión en su vida. Y antes de dar inicio y continuar con nuestro tema, quiero que oremos y dispongamos nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos darte las gracias. ¿Y cómo no hacerlo si tú sigues teniendo cuidado de cada uno de nosotros y a través de tu palabra no solamente instruirnos, sino también prevenirnos y guiarnos, mostrándonos a qué nos estamos enfrentando? Por eso oramos para que tu Santo Espíritu, quien nos enseñe y conduce a toda verdad, en este día lo haga de nueva cuenta. Decidimos doblar nuestro corazón y permitir que seas tú quien a través de tu Santo Espíritu nos instruyas, redarguyéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Toma control total de este tiempo. Toma también control de mis palabras, para que sean las que han de edificar mi vida y cada uno de los oyentes. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Reciban un abrazo afectuoso desde Aguascalientes. No te olvides que cada 8 días estamos procurando transmitir lo que el Señor está hablando a nuestras vidas en este tiempo. Muy bien, dijimos que la presión será inevitable. ¿Por qué te estamos diciendo estas palabras? Nos hemos dado cuenta que en este tiempo la crisis de salud ha provocado crisis económica y crisis emocional en los hogares, al grado de desgastar la relación entre aquellos que se encuentran casados, entre padres e hijos y padres. Y vamos a tratar de enfocarnos en el matrimonio, porque recordemos que esta es la primera institución humana que Dios estableció y que lo leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 2 y 3, con un propósito para que haya estabilidad en las familias y eso permita que tengamos también sociedades fuertes, y el fin es que también tengamos naciones fuertes, guiadas por Dios. Entonces, si estamos viendo que la presión será inevitable en nuestro matrimonio, el cual estará enfrentando o sufriendo presiones inimaginables, no solamente por lo que estamos viviendo, sino de muchas otras formas. Recuerda que los problemas entre los cónyuges, en ocasiones pensamos que es entre nosotros, pero no es así. Esto es un conflicto entre dos fuerzas, entre dos reinos. El reino de Satanás haciendo guerra contra el reino de Dios por nuestro matrimonio, por nuestro cónyuge. No debemos permitirle a nuestro enemigo ganar ventaja. Por eso cuando nosotros vamos a la Escritura nos damos cuenta que existen planes de parte de Dios para cada uno de nosotros. Dice la palabra en Jeremías capítulo 29, verso 11, traducción del lenguaje actual. Y nos vamos a dar cuenta que Dios tiene planes para tu vida y para tu matrimonio, pero también el enemigo de nuestra alma
también está al acecho con sus planes. Dijimos, Jeremías capítulo 29, verso 11, traducción del lenguaje actual: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. ¿Quién de nosotros no quiere un futuro como un presente lleno de bienestar? Claro que todos. Yo levantaría mi mano y yo creo que tú también lo harías y muchas personas más lo hacen. Estos son los planes del Señor. ¿Pero qué dice el texto? Repito, mis planes para ustedes solamente yo lo sé, dice Dios. Y no son para tu mal ni para mi mal, sino para nuestro bien, dice Dios, para darles un futuro lleno de bienestar. Mas nuestro enemigo, el diablo, también tiene planes. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, igualmente de la traducción del lenguaje actual, nos dice: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. ¿Qué nos dice la Escritura? Que el deseo del diablo es que nuestro matrimonio se destruya. Aún nosotros, como nuestro matrimonio, nos perdamos en la eternidad. Juan capítulo 10, verso 10, voy a dar lectura a ese texto, nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es el deseo de nuestro Dios, que tú y yo tengamos una vida de bienestar y en abundancia. Pero los planes de nuestro enemigo es destruirnos, matar todo plan. Y aún lo hace robando nuestra paz. Así es que, ¿qué utiliza el enemigo contra ti y contra mí? Las circunstancias de la vida, que son las debilidades tuyas y mías. Y dentro de un matrimonio llegan a ser las carnadas, los anzuelos, las trampas y los engaños que el enemigo usa como medios para la guerra en contra de tu persona y de tu matrimonio, para destruirnos. El diablo conoce nuestras debilidades personales, sabe qué nos causa más daño y dolor. Él no pelea limpio y golpeará tan duro cuando nos encontremos indefensos. ¿Y cómo nos hallaríamos indefensos tú y yo? No conociendo la Escritura, no teniendo una vida espiritual, no confiando en la dirección de Dios a través de su Santo Espíritu. Pero aún así, te quiero decir que Él está limitado en sus medios de batalla. Dice Primera de Corintios capítulo 10, verso 13, igualmente te voy a leer la traducción del lenguaje actual. Dice así: ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido, y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo mostrará cómo vencerlas, y así podrán resistir. Esta palabra posiblemente tú no la habías escuchado o ya la habías escuchado. Pero te quiero decir que la palabra de Dios se tiene que hacer viva en ti y en mí. Y creerla, a esto se le llama fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Además, la Escritura nos dice que el justo por su fe vivirá. ¿En quién confiamos? En quien ya venció al diablo.
¿Quién fue? Jesucristo, nuestro Señor, lo venció a él y a todo su ejército en la cruz. Dice el libro de Colosenses que él anuló toda acta de decretos que nos era contraria, triunfando sobre las potestades, sobre los principados, sobre toda hueste espiritual de maldad en las regiones celestes, y la clavó en la cruz. Además dice que los exhibió públicamente. Por eso la Escritura nos dice que ante el nombre de Jesús de Nazaret, toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Él es el Señor. El nombre de Jesús, cuando tú y yo confiamos en Él, Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, nos asegura una batalla victoriosa. El diablo está limitado en cuanto a armamento. Solamente puede atacarnos con armas carnales. En esa área, tú y yo seremos vencidos vez tras vez si queremos pelear así. Él no puede usar medios sobrenaturales para luchar contra ti y contra mí. Y Dios ha prometido una salida a cada ataque del enemigo. Repito la última frase de 1 Corintios 10:13. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. No olvidemos que la Escritura tiene grandes promesas con respecto al armamento espiritual para ti y para mí. Segunda de Corintios capítulo 10, versos 3 y 5, nos dice la Escritura: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si nosotros queremos pelear con armas carnales, no podremos vencer. Tenemos que hacerlo de la manera que Dios ha dispuesto en su palabra. ¿Cuál es un arma poderosa? La oración, nuestra fe, el no pecar, confiar en lo que Jesús ya hizo en la cruz por ti y por mí. Canceló toda obra de decretos que nos era contraria, toda acta de decretos que nos era contraria, y ahí Él nos perdona todo pecado. Así es que, te repito, la clave es mantenerse en el Espíritu y luchar la batalla totalmente en el Espíritu. No olvides que el diablo es el amo de la carne y conoce nuestra carne aún mejor que nosotros. Y si tratamos de luchar en la carne, perderemos vez tras vez. Pero si permanecemos en el Espíritu, ganaremos. Tú te podrás preguntar, ¿dónde dice esto? Dice el libro de Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos 8:1. Dice la Escritura de esta manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son estos que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra, o me ha librado, de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, si tú y yo andamos en el Espíritu, dice el texto, ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Él nos ha justificado. Y también el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, verso 8 al 10, capítulo 1, versos 8 al 10, dice que si tú y yo decimos que no hemos pecado, que si no hemos hecho obras de la carne, a Dios hacemos mentiroso. Pero si nosotros reconocemos nuestras faltas, Jesús nuestro Señor
nuestro abogado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad. Entonces, si la Escritura nos dice que la confesión y el arrepentimiento llega a ser un arma para librarnos de la condenación y de la culpa, ¿por qué permitir cargar lo que no vamos a poder soportar? Entonces, mejor vivir en el Espíritu y tomar las armas de nuestra milicia. ¿Qué significa andar en el Espíritu también? Ejemplo, si alguno de los cónyuges está haciendo algo malo, no debemos olvidar lo que dice Efesios capítulo 6, verso 12. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir esto? Que tu cónyuge no es tu enemigo. Pero cuando lo desconocemos, por no conocer el manual de vida, que es la palabra de Dios, ¿qué crees que va a pasar? Estaremos peleando unos con otros, enojándonos, guardando resentimiento y de esta manera dándole, a través de estas circunstancias que son nuestras debilidades carnales, armas al enemigo, que en sus manos llegan a ser los anzuelos, las carnadas, los engaños que él utilizará para hacernos creer que nuestra vida en pareja ya no continúa o ya no va a estar bien. No debe continuar y no está bien. Que no fue la persona para mi vida, que me equivoqué. Y es ahí donde el enemigo de nuestra alma empieza a ganar ventaja en tu vida y se cumple lo que dice el apóstol Pedro, su primera carta, que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Este mismo texto que leímos de Efesios 6:12 en la palabra de Dios para todos, esta otra versión nos dice: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Al leer este texto no quiere decir que ahora tú y yo vamos a andar con una paranoia y con un temor. ¿Dónde están los demonios? Nuestra confianza debe estar en Jesús, el autor y consumador de la fe. En quien, por todo lo que sufrió y por haber sido obediente, también es autor de toda salvación para quien le obedece. Así es que, ¿cómo debo actuar yo y cómo debes actuar tú? Por supuesto, en la carne no. ¿Qué sería actuar en la carne? Gritar, pelear, amenazar, posiblemente golpear. No físicamente, pero sí a través de nuestras palabras. Todos ellos y muchos más son medios carnales de hacerle frente a los problemas, a las circunstancias de la vida, a nuestras debilidades. Reconozcamos que estamos batallando contra el reino de las tinieblas por nuestro matrimonio y aún por nuestra vida. Juan capítulo 1, verso 5 nos dice la Escritura, a través del apóstol Juan, de esta manera: la luz en las tinieblas prevalece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué quiere decir esto? Que de ninguna manera las tinieblas podrán dominar, controlar a la luz. De hecho, esta es una realidad. En cuanto aparece la luz, las tinieblas desaparecen. Entonces, las tinieblas en la vida de un hombre o una mujer dentro del matrimonio solamente es ausencia de la luz
de la palabra de Dios en sus vidas. Ausencia del manual de vida, del instructivo, para que hombres y mujeres puedan caminar conforme a la voluntad de Dios dentro del matrimonio. Así es que permanecer en el Espíritu significa que lucharemos una batalla espiritual en contra del verdadero enemigo, el diablo. Y que hemos decidido que no será fácil no luchar en la carne contra nuestro cónyuge. Porque si lo hacemos, llegaremos a la conclusión que nos equivocamos porque estaremos perdiendo vez tras vez. La única manera de poder recuperar el terreno que se ha perdido dentro del matrimonio es a través de una guerra espiritual. Es el único medio para poder liberar al prisionero. No olvidemos que las circunstancias, y recuerda, las circunstancias son nuestras debilidades, son las principales armas del enemigo de nuestra alma, del enemigo de nuestro matrimonio. Y su mejor trampa es hacer que fijemos nuestros ojos en las circunstancias, en los problemas, en nuestras debilidades, para que de esta manera quitemos nuestros ojos, nuestra vista de Jesús. ¿Por qué motivo? Dice Hebreos capítulo 12, verso 2. Vayamos ahí. Hebreos capítulo 12, verso 2. Verso 2. Palabra de Dios para todos, también te voy a leer. Dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Y si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Este mismo texto, en la versión Reina Valera de 1960, nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Leímos en Palabra de Dios para Todos, a donde la fe empieza y termina. Autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Qué significa oprobio? La vergüenza que tuvo que pasar para llegar ahí. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Verso 3 nos dice que tu ánimo y mi ánimo, si peleamos en la carne, y no de una manera, como lo dice la Escritura, espiritualmente, nuestro ánimo llegará a un grado del desmayo. ¿Qué significa desmayo? Querer renunciar, querer claudicar, acobardarse, no querer seguir adelante. Y es cuando surgen las palabras dentro del matrimonio donde dice la gente, hasta aquí llegué, ya no te amo, no siento nada por ti, me equivoqué, no eres la persona adecuada, bien me lo habían dicho que no me iba a ir bien. Todos ellos son argumentos, circunstancias, debilidades de carácter en la persona, carnales. Y de esa manera estaremos, ¿qué? Fracasando. La pregunta para ti y para mí sería, ¿cuál es la batalla de hoy? ¿El enojo, la mentira, el engaño, la traición, la fornicación, el adulterio, el alcoholismo, las drogas? Lo que sea, es solamente una circunstancia, una debilidad que estás enfrentando y posiblemente también sufriendo. No debemos permitir que esas circunstancias, esas debilidades nos controlen. Tú no tienes, ni yo, por qué hacer que eso cambie
quién eres tú y quién soy yo. A eso hoy en día le llaman inteligencia emocional. Cuando tú y yo sabemos en quién hemos confiado, sabemos en quién hemos depositado nuestra fe, como leímos en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que aún Él sufrió tal contradicción de pecadores, nos dice Hebreos 12:3, para que nuestro ánimo no se canse al grado de desmayar. ¿Qué crees que va a pasar? Aún en medio de esa tormenta, vas a salir adelante porque estás confiado en el verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra, y su Hijo Jesucristo, que nunca perdió en una batalla. Por muy dura y muy difícil que haya sido, nunca ha perdido una batalla. Así es que luchemos contra el verdadero enemigo mediante la oración. Por eso, no permitas que las circunstancias te controlen. Te voy a leer Zacarías capítulo 4, verso 6 de la traducción del lenguaje actual. Había un mensaje para Zorobabel en este texto. Y ve lo que dice Zacarías capítulo 4, verso 6. Así que el ángel me explicó, Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel y es el siguiente. Aquí donde dice Zorobabel, pon tu nombre. Puede ser María, puede ser Juan, puede ser Ángel, puede ser el nombre que tú quieras poner. Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel y es el siguiente. Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que tú necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso. Y te aseguro que así es. Que dice, yo soy el Dios Todopoderoso. El que nada es imposible. El que es inconquistable, pero suficientemente eterno de darle a su pueblo todo lo que le pida. Tenemos un Dios poderoso y para Él no hay nada imposible. Y nos está diciendo, lo que tú necesitas, lo que yo necesito es solamente mi espíritu. Esto es lo que nos está diciendo la Escritura. Necesitamos el Espíritu de Dios. No necesitamos un gran ejército ni ser poderosos. En la versión Reina Valera 60 dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, Zorobabel, con el cual vas a tú vencer. Y eso es lo que necesitas tú hoy y yo también, para que la presión que ha sido inevitable no nos consuma más de lo que debe de ser. Ese tipo de guerra requiere de conocimiento y discernimiento espiritual. Tú y yo necesitamos conocer lo que dice la Escritura y pedirle a Dios que a través de su Santo Espíritu nos dé discernimiento. ¿Qué es ese discernimiento? Saber qué hacer en medio de cada circunstancia y no permitir que te controlen ellas. No significa decir, Señor, bendice mi matrimonio, bendice mi vida, por favor, y líbrame del mal. No, tú necesitas saber qué es lo que dice la Escritura. Ya leímos algunos pocos textos a donde nos dice el Señor que en el libro de Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra tu esposo, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También leímos en 2 Corintios capítulo 10, verso 3 y 5, que aunque andamos en la carne, no militamos en la carne y que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Vanas maneras de pensar, pensamientos que se oponen al conocimiento y a la obediencia de Cristo Jesús. También leímos que en Jeremías 29:11 que nuestro Señor tiene planes o muy buenos planes para ti y para mí, que no son para nuestro mal, sino para nuestro bien.
porque Él quiere darnos un futuro lleno de bendiciones. Entonces, concluimos, ¿qué debo de hacer? Identificar ante qué me estoy enfrentando. Ante el enojo, las drogas, el alcohol, la traición, la mentira, el engaño. Identifica, y en la Escritura, en la palabra de Dios, vas a hallar dirección para que derribemos todo eso. Recuerda esto. Hay espíritus, enemigos de tu alma, que están operando en tu contra. Por eso, no olvidemos de ponernos la armadura espiritual para enfrentarlos. Efesios capítulo 6, verso 13 al 18 nos dice. Efesios capítulo 6, versos 13 al 18. Dice así. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿A dónde llegan esos dardos? Aquí. A tu corazón. En forma de pensamientos que tú piensas que son tuyos o son míos y que nos hacen creer que ya no es posible continuar, que hasta aquí hemos llegado. Son circunstancias y debilidades que si tú permites en el proceso de vida con el Señor las fortalecerá en ti y en mí. Y cuando mires hacia atrás, solo verás que fue como un sueño y que de aquí en adelante, si tú te tomas del Señor y si yo sigo tomado del Señor, dice la Escritura, Pablo a los Romanos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Verso 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando tú lees el libro de Mateo capítulo 4, cuando el Espíritu llevó a Jesucristo nuestro Señor al desierto, ayunando 40 días y 40 noches, dice que después vino el tentador, el diablo, y empezó a atacarlo. ¿Con qué le respondió el Señor? Con la palabra de Dios. ¿Qué le dijo? Mateo 4:4. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en cada situación que enfrentó con él, Jesucristo nuestro Señor nos enseña que tenemos que responderle con lo que dice la palabra, pero si tú y yo la desconocemos, estamos indefensos, sin armas. Entonces estaríamos peleando nuestras fuerzas, nuestra carne, y seríamos vencidos. Verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienes que hacer tú? Tomar la armadura. Recuerda que estamos viviendo una guerra activa y es una guerra espiritual. Nada es pasivo. No podemos esperar cambios sin hacer algo tú y yo hoy. El propósito es despertar. Es despertar. Así es que yo te invito a que decidas tener una vida espiritual y conocer la palabra de Dios. Que te des cuenta que estamos enfrentando una guerra espiritual entre dos reinos, por nuestra alma, por nuestro futuro eterno, como personas y como matrimonio. Así es que déjame orar y pedirle al Señor que hoy despierte tu espíritu, que despierte mi espíritu, para que nosotros haya una pasión
por amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Él aborrece, para que a través de la palabra nos fortalezcamos. Dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, su pueblo pereció por falta de conocimiento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy quiero darte las gracias, porque esto que hoy acabamos de ver tiene una segunda parte. Pero tu palabra nos dice, y hoy hemos visto, que hay una lucha entre dos reinos por nuestra vida y por nuestro matrimonio, y que no podemos enfrentarlos en nuestra debilidad, en nuestra carnalidad y en nuestras fuerzas. Tenemos que hacerlo con las armas que tú nos has proporcionado, y nos dices que no son carnales, sino poderosas en ti para toda destrucción de fortaleza en nuestra mente, vanas maneras de pensar que hemos levantado y que se oponen al conocimiento y a la verdad tuya. Hoy decidimos doblar nuestro corazón y decirte, Señor, seas tú quien tomes el control de nuestra vida, que produzcas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, no solamente conocer tu palabra, sino amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Y en este día, Señor, hoy pongo en tus manos a cada uno de los que hemos escuchado este mensaje y los que van a escucharlo, para que seas tú quien guardes y protejas sus vidas. Y mientras este proceso dura de fortalecernos y confiar en ti espiritualmente, que no permita, Señor, que el enemigo de nuestra alma gane ventaja de nuestra ignorancia de tu palabra y de no conocer las armas que tú nos has dado para enfrentarnos espiritualmente al enemigo de nuestra alma. Por eso hoy decidimos someternos a ti. Ayúdanos a resistir al diablo para que él huya de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Recibe abrazos afectuosos desde Aguascalientes. Y no te olvides, como dice Juan 8:32, conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Bendiciones.